Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión traigo para ustedes un ejercicio referente a la aplicación de la técnica de estudio de tiempos. Si eres estudiante de ingeniería de procesos o de estudio del trabajo, este video es para ti. Bien, antes de iniciar, les invito primeramente, jóvenes, a leer este artículo referente a la importancia del estudio de tiempos en los procesos de las empresas, el cual estará disponible para ustedes en la sesión de recursos de la plataforma Moodle del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar a desarrollar un ejercicio referente a este método sobre la aplicación del estudio de tiempos y movimientos. Bien, quiero comentarles antes de iniciar que, pues como ustedes ya sabrán, el estudio de tiempos, el cálculo, el, el muestreo del trabajo como tal, tiene en sus registros tres tipos de tiempos. El primero es el tiempo observado, es literalmente el tiempo que se registra en el cronómetro. Luego tenemos un tiempo normal y un tiempo estándar. Estos tres tipos de tiempos vamos a calcularlos en este ejercicio que hace referencia a un muestreo de trabajo. Bien, el ejercicio trata de lo siguiente. La tarea es limpiar de resina las cuchillas de una trozadora. Por ejemplo, una motosierra, ¿no? La tarea consiste en limpiar la resina que se acumula en las cuchillas durante el troceo para poderlas después afilar, ¿no? Se coloca, dice, el procedimiento es el siguiente: se coloca disolvente a la resina y luego se raspa la cuchilla con una espátula, limpiándola a continuación. Dice el postulado: en la siguiente tabla se dan los elementos en los que se dividió la tarea y los tiempos tomados en 10 observaciones. Calcule los tiempos requeridos considerando la mayor calificación de la actuación según el sistema Westinghouse. Bien, en este ejercicio vamos a suponer que se analizaron 10 veces la misma actividad, es decir, en 10 ciclos, en 10 momentos. Se puede tomar en consideración a un mismo operario analizando esta actividad en 10 tiempos, en 10 momentos, es decir, en 10 ciclos, o a 10 operarios distintos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer en este estudio, en el estudio de tiempos, es dividir los elementos de la tarea, ¿sí?, en actividades particulares. En este ejemplo, la tarea se divide en tres elementos básicos. El primero es colocar disolvente, el segundo raspar la resina y el tercer elemento es limpiar la cuchilla. Bien, como ustedes sabrán, muchachos, en todo estudio de tiempos hay dos tipos de tiempos: el tiempo de vuelta cero, es decir, el tiempo de vuelta cero, y el tiempo continuo. En este ejercicio ya tenemos los registros de vuelta cero de cada uno de los elementos, en este caso, de cada uno de los elementos de cada ciclo. En el ciclo 1, por ejemplo, se tiene un registro de tiempos para cada una de esas actividades. Colocar disolvente al operario en su primer ciclo, en su primer trabajo muestreado, se puede llamar así, que registró 1.7 minutos. En la segunda actividad registró un tiempo de 2.5 minutos y por último registró un tiempo de 1.2 minutos. Bien, todos estos tiempos entonces se consideran como el tiempo de vuelta cero. La segunda lectura de tiempos se consideran como tiempos continuos y no es más que la sumatoria de cada uno de esos elementos, de tal manera que el tiempo continuo para el primer elemento sería igual al tiempo de vuelta a cero. En este caso voy a seleccionar la celda y presiono igual, entonces sería 1.7.
El tiempo continuo para el segundo elemento va a considerarse el tiempo continuo del primer elemento más la vuelta cero del segundo elemento. Esto va a ser igual entonces a decir que va a ser igual a 1.7 más 2.5. Esto nos da un tiempo continuo ya para el segundo elemento de 4.2. Este análisis se hace por cada ciclo, ¿sale? Por cada vez que el operario ejecuta esa actividad. Y por último, el tiempo continuo del último elemento sería entonces igual a, repetimos el proceso en este caso, el tiempo continuo del último elemento a considerar, en este caso 4.2 más 1.6. Estaríamos registrando entonces, muchachos, en el primer ciclo un tiempo de 5.4 minutos. Este 5.4 minutos se considera como el tiempo observado, es decir, lo que se registra en el cronómetro. Y ese mismo procedimiento se hace para cada uno de los ciclos que el analista decida, obviamente, muestrear ese trabajo. En este caso, el ejercicio nos dice que se analizan 10 ciclos, es decir, en 10 momentos se va a analizar ese trabajo. Entonces, lo que hacemos ya nada más copiamos y recorremos la fórmula para no repetir el procedimiento, porque sería el mismo, ¿no? Para todos. En este también repetimos el procedimiento y en automático estaríamos teniendo los tiempos, las lecturas de los tiempos de vuelta cero y del tiempo continuo para cada uno de los elementos y ciclos correspondientes en los que se muestra el trabajo. Bien, según la técnica para aplicar el estudio de tiempos, en el estudio de trabajo obviamente, hay 3 tipos de tiempos. El primero es el tiempo observado. El tiempo observado, TO, como ustedes pueden ver en su pantalla, TO, tiempo observado. Y este tiempo observado se refiere a la sumatoria. Aquí pueden ustedes ver en la fórmula, el tiempo observado es igual a la suma total de los ciclos entre el número de ciclos. De tal manera entonces que el tiempo observado va a ser igual a la suma, va a ser igual a la suma de todos los ciclos, en este caso, entre el número de ciclos. En este caso, el número de ciclos es 10. De tal manera entonces que para el primer elemento, que se refiere a colocar disolvente, una vez muestreados todos los ciclos, registra un tiempo observado de 2.34, considerando todos los elementos de vuelta a cero. Y pues como el procedimiento es el mismo para todos, simple y sencillamente arrastro la fórmula y en automático tendría el tiempo observado para todos los elementos. ¿Qué quiere decir con esto? Si se dan cuenta que el tiempo observado de todos esos elementos, es decir, de las 3 actividades y considerando los 10 ciclos, sería de 7.72. ¿Sale? Bien. Esto sería en un promedio, ¿no? De tal manera, entonces, muchachos, que ahí ya tendríamos el primer cálculo, el cálculo del primer tiempo.
es decir, del tiempo observado. Lo voy a poner en un color amarillo. Para cuestiones gráficas, voy a considerar únicamente a los tiempos de vuelta a cero para este ejemplo, ¿sale? Voy a considerar únicamente los tiempos de vuelta a cero, los registros de esos tiempos. Bien. El segundo tiempo que se debe de calcular en esa clasificación de estudios de tiempos es el tiempo normal. Y el tiempo normal, pueden ustedes ver aquí la fórmula. El tiempo normal, lo estoy ahí marcando, sombreando. El tiempo normal es igual al tiempo observado por el factor de calificación. Como ustedes pudieron notar en la lectura a lo que previamente se les invitó, que el factor de calificación se determina según el sistema de Westinghouse a través de esta gráfica. Y ese factor de calificación es el factor de calificación de la actuación del operario. Podemos determinar, una vez que nosotros muestreamos el trabajo, calificar qué tan bien hizo el trabajo el operario, y se puede calificar en estos 4 rubros que ven ustedes en esta gráfica, en esta tabla de color azul, en donde se califica la destreza, con qué destreza operó el trabajador, y esas destrezas van de extrema a deficiente, y para cada uno de ellos tiene una clasificación y el porcentaje que se le asigna según Westinghouse. Para esfuerzo, lo mismo, va de excesivo a deficiente y tenemos los datos, el factor que se le asigna y su clasificación. Para condiciones, las condiciones, bajo qué condiciones se desarrolla el trabajo, puede ir desde condiciones ideales hasta deficientes. También tiene un factor, ese factor tiene un valor y tiene una clasificación que va desde A hasta F, como ustedes pueden ver. Y la consistencia, por último, se determina que puede ir desde perfecta, una consistencia perfecta, hasta deficiente. Es decir, desde A hasta F, y tiene este valor. Se le puede asignar este valor a esa actuación del operario, que va desde punto 4 hasta punto 04. Dice el ejercicio entonces, vamos a analizar lo que dice el ejercicio. Calcule, lo voy a marcar acá en un color rojo para que se vea bien. Dice el ejercicio, calcule los tiempos requeridos considerando la mayor calificación de actuación según Westinghouse. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que voy a tomar los valores máximos para la actuación de ese operario, ¿sí? Obviamente quiero aquí hacer un paréntesis que esto en la vida real pues se considera a raíz de las políticas de la empresa, ¿no? A raíz de las políticas que determine previamente la empresa. Es decir, el analista de tiempos deberá apegarse a las políticas estipuladas por la empresa para hacer esa clasificación y asignarles un valor correspondiente según la actuación del operario. Entonces, en este ejemplo vamos a utilizar, nos dice que utilicemos las mayores, es decir, para destreza le vamos a asignar una destreza extrema A1 con punto 15, un esfuerzo excesivo A1 con punto 13, en condiciones ideales, así se considera según el ejercicio, de punto 06 y consistencia perfecta de punto 04. De tal manera entonces, muchachos, que aplicando la fórmula, el tiempo normal me dice que va a ser la multiplicación del tiempo observado por el factor de calificación. Voy a ponerlo en color rojo. Por el factor de calificación. Y el factor de calificación se determina mediante la siguiente fórmula. Es 1 más C. De tal manera que, como en resumen,
sería que para habilidad 15, esfuerzo .13, condiciones .06 y consistencia de .04. La sumatoria de ese valor me da .38. Estaría ahí considerando ese .38 como valor de C, es decir, la actuación del operario o el porcentaje de la actuación del trabajador. Aplicando la fórmula, entonces, me dice que va a ser igual para determinar el factor de calificación del operario. Voy a ponerlo aquí en un color distinto. Un color lila. Entonces, el factor de calificación va a ser igual a 1, es lo que me dice la fórmula, 1 más el porcentaje de la actuación del operario, que es .38. 1 más .38 va a ser igual entonces a 1.38. Esto se repite para todos los elementos. Vamos a considerarlo. ¿Vale? Bueno, aquí tendría, para que se me respetara la fórmula, tendría que fijar la celda en donde está el valor de C. En este caso lo voy a fijar con F4 para que me respete esa fórmula, ¿no? Voy a fijarme acá, tendría que fijar esa celda. Ahí está fijada ya. Entonces, si copio la fórmula, en automático me estaría respetando el valor, ¿no? Si fijo la celda, se me estaría respetando el valor, perdón. Entonces, tenemos que de factor de valoración del operario va a ser un total de 1.38. En resumen, aplicando la fórmula para calcular el tiempo normal, en que es el segundo tiempo, voy a ponerle en un color amarillo. El tiempo normal, entonces, bueno, estaba en color celeste, voy a ponerlo aquí en color celeste. El tiempo normal me dice que es igual al tiempo observado por el factor de calificación. Aplicando la fórmula sería esto, igual a el tiempo observado. Voy a ampliar un poquito acá para que se vea la operación. Esto va a ser igual entonces a el tiempo observado, es decir, 2.34 en el primer elemento, por el factor de actuación, según Westinghouse, que es 1.38, y me estaría arrojando el resultado de 3.33 para el primer elemento. Control C. Solo copio la fórmula, pues ya la aplicamos y tendríamos ahí esos datos, esos registros como tiempo normal. Ahí estaríamos ya calculando el primer tiempo, el segundo tiempo, perdón, que es el tiempo normal, TN. Bien, luego vamos a calcular el tiempo de ciclo, es decir, en condiciones normales y considerando la actuación del operario, voy a ponerlo en un color morado. El tiempo del ciclo entonces va a ser igual, tiempo de ciclo, voy a ponerlo por acá más o menos. El tiempo de ciclo, voy a poner aquí el resultado, me dice que el tiempo del ciclo es igual a la sumatoria de los tiempos normales. Esto quiere decir que va a ser igual, voy a hacer aquí el cálculo, va a ser igual a la sumatoria de los tiempos normales. Entonces, solo sumaríamos el valor del tiempo normal del elemento 1 más el elemento 2 más el tiempo normal del elemento 3. Esto me estaría arrojando un resultado como tiempo normal, voy a hacerlo así más grande para que se vea bien, un resultado como tiempo normal de 10.65. Ese sería el tiempo de ciclo después de haber muestreado en 10 ocasiones
ese trabajo, esa actividad de limpiar de resina las cuchillas de la troceadora. Hasta ahí estaríamos calculando entonces 2 tiempos, ¿verdad? Luego sigue el cálculo del tiempo estándar. Tiempo estándar. Y el tiempo estándar se determina según esta fórmula. TE, voy a poner también acá este TE para no confundir. Tiempo estándar va a ser igual, voy a cambiarle de color aquí a la fórmula para que se vea bien. El tiempo estándar va a ser igual a el tiempo normal por el factor de tolerancia. El factor de tolerancia es igual a 1 más los suplementos. Dice acá. Bien. Los suplementos, como ustedes pudieron percatarse en la lectura que previamente debieron de haber hecho para entender a detalle el método del estudio de tiempos y movimientos, de tiempos sobre todo, el estudio de tiempos. El tiempo estándar es el que ya incluye la actuación del operario, el trabajo del operario bajo condiciones normales y ya considerado el factor de su actuación, que también hizo el trabajo el operario según el Westinghouse, y además se consideran los tiempos suplementarios, es decir, aquellos tiempos que se pierden inevitablemente y que son considerados, que deben de ser considerados, ya sea, por ejemplo, por descanso, por necesidades, porque tienes que hacer tus necesidades fisiológicas, comer, por ejemplo, o bien el tiempo que se pierde inevitablemente por descansar, ya sea porque ya te fatigaste haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces, en este sentido, según la Organización Internacional del Trabajo, voy a abrir por acá unos suplementos que maneja la Organización Internacional del Trabajo para considerar a los tiempos suplementarios. Maneja esta escala, estos datos en porcentajes para hombres y para mujeres. Por ejemplo, los suplementos constantes para un hombre que tenga que perder tiempo o descansar por necesidades personales, a un hombre le asigna el 5% y a una mujer el 7%. Para suplementos base por descansos, por fatiga, tanto a hombre como a mujer le asigna el 4%. Esto según la Organización Internacional del Trabajo. Y para suplementos variables se consideran el trabajar de pie, por descansos, por suplementos por postura normal, el uso de la fuerza muscular, la mala iluminación, las condiciones atmosféricas, la concentración intensa, el ruido, tensión mental, la monotonía y el tedio. Esto según el área, el ambiente laboral en donde se desarrolla el trabajo. Pues bueno, entonces, considerando estos suplementos, según la Organización Internacional del Trabajo, en este ejercicio vamos a considerar como suplementos constantes a los siguientes. Suplementos por necesidades, y vamos a considerar que este trabajo lo ejecuta un caballero, es decir, un hombre, y en función de ese sexo es que se consideran estos tiempos suplementarios. Entonces, por necesidades le asigna el 5%, por fatiga el 4%. Suplementos variables, estos son suplementos constantes, ¿verdad? Por necesidades y fatigas son suplementos constantes, y los suplementos variables son, vamos a considerar a los primeros tres: el suplemento por trabajar de pie, 2%, suplemento por postura anormal, 7%, y uso de energía muscular, el 1%. Recuerden, estos porcentajes
se sacan de la tabla de suplementos que maneja la Organización Internacional del Trabajo. Estará disponible también en la sección de recursos este material que ustedes están viendo acá, ¿no? La tabla de suplementos. Bien, entonces con esto consideramos a los suplementos y en este ejercicio, según lo que estamos considerando, desde mi perspectiva, obviamente, esto va en función del trabajo y el lugar donde se desarrolla el trabajo, hay que aclarar eso. Entonces, como suplementos, como factor de tolerancia, tenemos un total de 19% o lo que equivale a 0.19%. Esto es referente a todo el tiempo normal ya considerado, se debe de considerar una pérdida de tiempo del 19%. Eso es lo que indica, ¿no? El método. Entonces, ya teniendo estos datos, el punto 19 va a ser entonces nuestro factor de tolerancia. ¿Y cómo se determina el factor de tolerancia según los suplementos? Lo voy a poner en letras rojas. Según el suplemento, esto es igual a decir que va a ser 1 más el porcentaje de suplementos. Entonces va a ser igual a decir 1 más el porcentaje de suplementos. En este caso, a ver, perdón, acá voy a hacer la fórmula. Esto es igual a 1 más el porcentaje de suplementos, que es 0.19. Voy a fijar esa celda para poder copiar la fórmula. Sería 1 más 19 va a ser 0.19. Ese 0.19 se va a considerar para todos los elementos. Repito, en este ejercicio solo estoy haciendo los cálculos para los tiempos de vuelta a cero. ¿Por qué? Porque son, por cuestiones lógicas, son los datos reales y los datos verídicos. En los tiempos continuos también se debe de hacer, pero a veces por errores de cálculo se puede cometer ahí algún tipo de injusticias a la hora de analizar la actuación y los tiempos que se deben de determinar, ¿no? Entonces tenemos como tiempos suplementarios, como factores de tolerancia, 1.19. De tal manera que ya por último, para calcular el tiempo estándar, según la fórmula, como ustedes pueden ver acá, es igual al tiempo normal por el factor de tolerancia. Ya lo determinamos, que son los suplementos. Entonces, esto es igual a decir el tiempo normal para el primer elemento es 3.23 por el factor de tolerancia, que es 1.19. Nos estaría arrojando un resultado de, voy a omitir acá el error, de 3.84 como tiempo estándar para el primer elemento. Copio la fórmula, lo pego y lo pego. ¿Sale? De tal manera que como tiempo normal, el tiempo estándar sería entonces en su totalidad, voy a marcarlo acá, el tiempo estándar se va a considerar en la vida real como el tiempo tipo, es decir, es el tiempo que se debe de considerar para poder determinar la manera eficiente y justa en que se debe de estandarizar ese trabajo dentro de una planta, dentro de una organización. Entonces, de tal manera que para el ciclo o para todos los ciclos, el tiempo estándar será entonces la sumatoria de cada uno de los elementos. En este caso, vamos a tener un tiempo estándar de producción después de haber analizado en 10 ocasiones el
realizado el muestreo de trabajo en 10 ciclos, en 10 ocasiones, el tiempo estándar será de 12.68. El tiempo normal de toda la actividad será de 10.65 y el tiempo observado será de 7.72. Lo que buscamos entonces acá con este tiempo es, o su objetivo es, de estandarizar con este tiempo los procesos y procedimientos dentro de las organizaciones. Entonces, sería lo pertinente a la aplicación de este método, ¿sí? Sería la aplicación a lo pertinente de este método. Voy a ponerle los colores que corresponden. En resumen, entonces, después de haber muestreado el trabajo en 10 ocasiones, tenemos un registro de 7.72 como tiempo observado, 10.65 como tiempo normal, también considerado como tiempo de ciclo. Y por último, el tiempo estándar, que ya considera tanto el factor de valoración del operario como el tiempo que se pierde inevitablemente en toda jornada laboral, es decir, el factor de calificación, el factor, de tolerancia, los tiempos suplementarios, incluidos todos, entonces será un total de 12.68. Este tiempo será el que nos será de utilidad para estandarizar nuestros procesos, nuestros procedimientos en nuestra organización. Obviamente considerando al factor de calificación según Westinghouse y a los suplementos según la muestra que nos arroja la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, en función del tiempo normal, se puede determinar un tiempo estándar de producción. Y para calcular el tiempo estándar de producción en una jornada laboral, es esta que ustedes ven en su pantalla, lo voy a poner así en un color amarillo. Y ese será tema de un siguiente video, el tiempo estándar de producción, o para analizarlo en una siguiente clase. Pues bien, muchachos, de mi parte sería la forma en que vamos a aplicar el método, a aplicar la técnica del estudio del trabajo. Y como respuesta a la interrogante, dice entonces que los tiempos requeridos son de 7.72 para concluir este ejercicio, 7.72 como tiempo observado, tiempo normal de 10.65 o también considerado como tiempo de ciclo, recuérdenlo, y por último el tiempo estándar de producción, con el cual vamos a estandarizar nuestros procedimientos, sería de 12.68. Son los 3 cálculos de tiempo que se indican en los documentos que previamente les he compartido. Recuerden entonces, ya por último, leer el archivo referente a la importancia del estudio de tiempos. Ese artículo es muy importante ya que es un resumen de la aplicación del método o de la técnica del estudio de tiempos y movimientos. Bien, muchachos, de mi parte sería todo. Cualquier duda las vamos a aclarar en la clase, en la clase de ingeniería de procesos. Les pido de favor que practiquen el método para que en la clase solo resolvamos dudas. De mi parte sería todo y muchas gracias por sus atenciones.